En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Isaías 41:18. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Habla para todos ustedes Adonolam Hakim Uriel Manuel. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre los baños de Nezahualcóyotl, los baños de Nezahualcóyotl, que efectivamente cuando leemos este verso bíblico nos recuerda mucho esta montaña que estamos viendo aquí, efectivamente, donde nos da la idea de que este verso bíblico lo conocían muy bien nuestros antepasados y que esto también demuestra que eran una de las tribus perdidas de Israel, de esas que tuvieron que salir después de la destrucción del Bet Hamikdash y que vinieron y llegaron por alguna circunstancia desconocida a conocer estas nuevas tierras aún antes de la llegada de los propios españoles. Y tenemos por ejemplo aquí el cerro donde se hacen los baños rituales. Vamos a pasar a conocerlos. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo aquí en el centro es el baño ritual de la madre de Nezahualcóyotl. Y efectivamente vemos los escalones, vemos varios niveles, un nivel más inferior donde hay agua aún. Y pues como vemos, esto nos da una idea de que esto es un mikvé. Ya hacían sus baños rituales, eran personas muy limpias y en especial las mujeres. Se dice que esta tradición de asistir a los baños rituales a esta zona del cerro de Nezahualcóyotl se terminó hasta el siglo XVIII porque los propios españoles católicos empezaron a prohibir y empezaron a forzar a la gente a dejar de hacer estos baños rituales. En estos momentos nos encontramos en la zona arqueológica de Tezcotzinco. En este caso, la zona arqueológica de Tezcotzinco se utilizó para poder recolectar el agua pluvial, el agua de la lluvia, y era el agua dulce que tenía que llegar hasta Tenochtitlán, a las zonas bajas, y era llevada directamente por estas zonas que son canales. Y si subimos, los canales vienen desde los estanques, son canales de agua, no son escalones. Vamos a subir y en cuanto lleguemos a la cima, ya llegamos a una zona escalonada donde también tiene que ver como canales acá. El agua bajaba los escalones y ahí está una persona. Como vemos, hemos subido, estamos ya arriba en lo que es la zona arqueológica de Tecutzingo, y acá estamos sobre el primer baño ritual de la madre. Este baño ritual le perteneció a la madre de Netzahualcóyotl y como vemos era alimentada por igual por canales de agua. Hemos movido un poquito diría bastante. Seguimos aquí, voy a pararme aquí a ver si me da acceso. Y acá vemos por ejemplo los canales que alimentaban a esta mikvé, a este baño ritual. Y esto también comprueba, como hemos dicho, comprueba que tenemos una, una ascendencia completamente israelí, puesto que esto llegó antes de que llegaran los españoles. Y esto me recuerda nuevamente lo que dice acá: en las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles, las fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua
y manantiales de agua en tierra seca. Como vemos, esta es tierra seca y únicamente se alimentaba por algún principio fluvial, por alguna fuente fluvial, y así era como se iba recolectando el agua en estas zonas altas. Igual lo vemos en Monte Albán, algo parecido a esto. Y acá se hacían también baños de temazcal. No solamente eran baños de agua, sino también baños rituales de temazcal. Eso se llama la zona arqueológica de los baños. No solamente eran baños rituales, sino que también esta agua era agua potable, agua dulce. Como vemos, sí, acá hay más canales, por ejemplo. Todo es canales. Siguen los canales. Como dice ahí nuevamente, en las alturas abriré ríos. Vemos acá esto. Esto nos recuerda este versículo bíblico de Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos. Quiere decir esto. Ya lo hacían técnicamente el gran arquitecto Nezahualcóyotl, que fue también quien estructuró las grandes calzadas de Tenochtitlan. También él estuvo inmerso en esto, fue consultado. Como vemos, pues, nuevamente volvemos a confirmar que tenemos ascendencia israelí, incluso desde el punto de vista indígena, y esto de Nezahualcóyotl, pues eran pueblos considerados indígenas, que indio también está compuesto por dos partes, in y la palabra Dios, in, Dios, como los judíos, por ejemplo, judíos es Jud, Dios, Dios, in, Dios. Entonces, muchas palabras nos hacen referencia a lo mismo, que pertenecemos a un tronco común todos. No hay diferencia, pues. Y acá está, nunca se apartaron de sus tradiciones. Fue el catolicismo el que vino ahora sí, a quitar por completo la estructura que se tenían en estas tierras, como vemos. Vamos a continuar en otro momento. Ahora vamos a Tenochtitlan. Estamos en la página de Códice 10MX. Severino de Montecristo nos da la siguiente información. En primer lugar, a mí me interesa ver la imagen. La imagen representa más o menos lo que en 1519 pudieron haber visto los europeos cuando llegaron. Lo primero que vieron fue una ciudad en medio de un gran lago, y lo más importante, que pues estaba unida con la tierra, con las extensiones de la tierra, a través de calzadas. ¿Por qué se le llama calzada? Bueno, recordemos en un momento de que las chinampas inician con un relleno. Primero se aplicaban estacas que sumergían completamente debajo de la tierra y por debajo del lodo, y entonces se iba rellenando de tierra y de otros materiales orgánicos hasta que se hacía una parte compacta. Las calzadas eran algo similar, nada más que llevaban no solamente piedras, llevaban troncos, sino llevaban material que pudiera crear un camino sólido, donde pudieran cruzar a pie o bien con literas a los reyes hasta llegar a la ciudad central. Entonces estas son calzadas hechas directamente sobre el agua, son caminos sobre el agua que nos conducen a la ciudad. Asimismo, como la mayor parte de agua alrededor era salada, no era potable, se tuvo que traer de otras regiones de afuera lo que es el agua potable a través de los canales, porque había agua potable limpia, desde luego, y había aguas residuales que también se diferenciaban unas de otras.
Entonces era una ciudad muy prominente y bastante arquitectónicamente bien organizada. En este sentido estamos hablando de una ciudad bastante organizada y nos recuerda algo muy importante porque sabemos que la creación de esta ciudad es una, por así decirlo, una copia de lo que fue el éxodo israelí allá en el desierto cuando salieron de Mitzrayim, de Egipto. Entonces, estoy leyendo ahorita un pequeño texto por acá que dice que el pueblo judío siempre ha vivido varios éxodos. Esto siempre, por ejemplo, nos hablan por acá de un tema que es el siguiente. Dice, nótese de qué manera empieza el discurso. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Y el tema es Isaías 41 al 3. Este texto lo estoy leyendo directamente de la página de Enlace Judío y es por Irving Gattel. A ver, bueno, perdí por un momento la página, la tenía aquí en mi celular, se movió. Pero el caso es que el autor comenta de que Israel otra vez va a revivir un éxodo como el que vivió en aquella ocasión cuando vivía en manos de Misraim de Egipto y que tendría que salir. Este éxodo ahora tiene que ser un éxodo otra vez, pero retorno a la tierra de Israel. Sin embargo, como vimos el versículo y lo escuchamos bien, habla de enderezar los caminos del Señor, preparad los caminos del Señor y enderezad las calzadas. En la traducción nueva, la traducción católica dice enderezad los caminos del Señor. Aquí sería enderezad las calzadas. Es refiriéndose directamente a esto, como vemos. En realidad, cuando nosotros estamos viendo o recordando lo que es el éxodo judío a través de la historia que nos cuentan los personajes de Aztlán, esto es, los aztecas, yo llego a una conclusión de que ellos enseñaron a través de su peregrinaje lo que es el propio texto bíblico, pero llevado a continuación de un peregrinaje hecho realidad, del cual surgió la ciudad de Tenochtitlán, que como ya lo había explicado en otras ocasiones, Tenochtitlán está compuesta de dos palabras. Una es la hebrea, que proviene de la palabra Tenoch, que hace alusión al nombre del personaje Enoch o Enoch, que a su vez es un descendiente directo de la línea de de Rubén. Entonces, como yo les explicaba en el video más detalladamente de el significado de la bandera mexicana y los orígenes del símbolo mexicano, les explicaba que ahora sí podemos llegar a una conclusión de que fueron tres tribus las que estuvieron habitando y llegaron a construir esta gran ciudad de Tenochtitlán. La primera es la tribu que es de Manasé, por aquello de la idolatría, y también la de el burro, Itzacar, y por Rubén, porque pues de Rubén proviene
directamente noche. Entonces por eso llegaba a la conclusión de que había sido creada por 3 de las tribus perdidas de Israel, claro, huyendo tal vez por los tiempos en los que estamos viendo, huyendo tal vez de las cruzadas o habiendo llegado un poco mucho antes que de las propias guerras de las cruzadas, porque recordemos que en 1325 se hizo esta gran ciudad. Y hay algo muy importante, escuché a un cura decir por ahí que todo lo que se está diciendo hoy en día con esto de las profecías de Siria, de la destrucción, de que las profecías que están en el Tanaj, en lo que son los profetas mayores y menores, etcétera, en lo que es el Tanaj, ya no son profecías porque ya pasaron y se cumplieron. Sin embargo, es muy importante decir que hay varios versículos que ya les he leído en otros momentos acerca de que lo que es la Torah es eterna por sus generaciones, es por todas sus generaciones, es perpetua por sus generaciones. Hay varios pasajes bíblicos que hablan de ello, pero hoy voy a hablar de un pasaje bíblico que me habla de un bucle, de lo que estamos hablando, de que la historia se repite y que por eso es que como bucle cada año la Torá es leída en el pueblo judío y es entendida de distintas formas y se vuelve a vivir y se vuelve a entender de diferentes formas. Pero hay algo muy importante que asegura que lo que es el Tanaj en toda su estructura no ha pasado en lo absoluto, no ha pasado en su totalidad. Hay todavía profecías que se tienen que cumplir. La Torah desde luego es vigente por toda su eternidad y por sus generaciones. El propio Jesús de Nazaret lo dijo, que ninguna tilde, ninguna jota pasaría hasta que se cumpliera lo establecido. Eso lo dice en una parte. En otra parte dice que ninguna tilde, ninguna jota de la Torá pasará hasta que pase el cielo y la tierra. Quiere decir esto, que hasta que haya destrucción total y de la tierra como del cielo no se sepa más. Y lo voy a confirmar con un texto bíblico que le llamamos Cogelet 3:15. Dice lo siguiente, que sería en este caso Eclesiastés 3:15. Dice: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Usted lo puede buscar. Esta es la versión internacional, la nueva versión internacional es su traducción de Eclesiastés 3:15, y dice: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Por lo tanto, no crean en lo absoluto de que todo lo que los cristianos han llamado Antiguo Testamento ya pasó, dejó de ser vigente. No, sigue siendo vigente por toda su eternidad, y lo he comprobado ahora con este versículo, con este verso bíblico de Cogelet 3:15, que dice: lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. A esto científicamente se le llama un bucle. Es la repetición de una escena constantemente, pero también conocida por los gnósticos como una recurrencia. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero generalmente mecánicamente estamos haciendo lo mismo en los mismos tiempos, en los mismos años, se repiten. Son ciclos. Sin embargo, las personas conscientes siempre están haciendo cosas nuevas. Bueno, y esta es la ciudad de Tenochtitlán, entonces, que es de origen hebreo por una parte, y por la otra parte es de origen náhuatl, que yo creo que no hay una diferencia en sí. Por eso es que vamos a encontrar muchos pueblos de habla náhuatl, y por eso vamos a encontrar costumbres israelíes aquí israelitas, perdón, aquí en México. Y por lo tanto, si aún antes de la llegada
de los españoles, ya teníamos presencia de cualquiera de las tres tribus. Cuando llegan los españoles que habían sido expulsados de 1519, llegan más adelante a 1521 en adelante, llegan a estas tierras buscando nuevas oportunidades, buscando el sueño americano, como decimos, pues también, aunque se hubiesen mezclado con los propios indígenas de estas zonas, no se perdió en lo absoluto nada de la sangre israelita. Siguió siendo la misma sangre, únicamente que se mezclaron entre castas, eso fue todo, se mezclaron entre tribus, pero resultó un buen mestizaje, un mestizaje fuerte, y pues es el que tenemos hoy en día. Así pues, no podemos negarnos la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel, y no digo judío porque los judíos son directamente una de las tribus que hasta el momento ha permanecido aparentemente sin ningún cambio desde la destrucción del Bet Hamikdash, y pues ellos lo presumen y lo respetamos así. En este caso, nosotros que de alguna u otra manera se perdió el judaísmo después gracias al catolicismo, a la Santa Inquisición, a todos los problemas que nos vimos inmersos, tanto los autóctonos de la tierra como nosotros, pues apenas estamos recobrando, y qué bueno que están los judíos todavía y que continúen y que se multiplique todavía el conocimiento judío para que nosotros podamos recobrar todas esas tradiciones que fuimos perdiendo. Por lo tanto, nuevamente confirmo, aquí tenemos que los náhuatl y todos nuestros indígenas que estuvieron en Mesoamérica de alguna u otra manera están relacionados con Israel. No hay pierde, no hay pierde. Se hayan mezclado o no se hayan mezclado los españoles de Sefarad de ascendencia judía, no hay pierde. Seguimos siendo israelíes. Por alguna de otra causa, israelíes al fin. Haya sido ya por medio de un mestizaje entre castas, pero al final israelíes. Se cumple en este sentido la bendición de que los hijos de el gran padre Avinu se han multiplicado como las estrellas y como las arenas del mar. ¿Sí? Porque no fue solamente sobre los judíos, sino también fue sobre todo Israel. Aquí tenemos entonces la bendición de Abraham Avinu, convencidísimos. Muy bien, pues vamos a continuar en otro momento con otro video porque nos hemos llevado mucho tiempo. Que tenga excelente día, los sigo invitando para que continúen escuchando y viendo mis grabaciones. Hasta la próxima.